invitación y muy contento de estar acá porque yo creo que esto es lo que deberíamos hacer en todos los barrios, ¿no? Empoderarnos de la Constitución, somos los constituyentes primarios y sin embargo cedemos ese espacio para que personas sin ética y sin moral esté definiendo, decidiendo sobre 48 millones de colombianos. Entonces, cuando me contaron sobre esto, yo dije, yo estaba hoy en Medellín media mañana, pero me pareció que esto era muy importante, poder estar aquí con ustedes y compartir los análisis que hasta ahora hemos hecho sobre la reforma tributaria. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos para poder dejarle el espacio que se necesita. Bueno, esta es la agenda, si quieren vamos adelante. Lo que quiero decir con esta primera lámina es que las crisis fiscales no se suceden por generación espontánea. Las crisis fiscales son un problema que se viene acumulando y que llega un momento en que revienta. Es como una familia que durante muchos años ha gastado más de lo que le ingresa, ¿cierto? Pues al principio puede vivir bien, sin deuda, después vende la nevera, después vende el carro, después vende la casa, pero un día se revienta. La crisis fiscal no es una cosa que puede irse en el tiempo, es algo insostenible que en algún momento ya obliga a parar porque hace crisis y eso es un poco lo que le está ocurriendo al país. Adelante, por favor. Bueno, tenemos esta gráfica. Esta primera nos muestra cuál ha sido el crecimiento de la economía 2002-2015. Aquí hay una caída abrupta de la economía del 2009 que responde más a temas internacionales. Y la gran depresión de la economía, la caída de la economía china, la recesión en Europa, Estados Unidos también entra en recesión. Entonces esta caída grande pues es reflejo un poco de lo que estaba pasando afuera, no tiene mucho que ver con lo que estaba pasando aquí adentro, porque fíjense en la siguiente gráfica, la línea amarilla nos muestra el comportamiento del sector energético. Entonces el país empezó a vivir una especie de bonanza o un boom de precios de los principales productos de exportación, que eran en ese momento el petróleo, el carbón, el oro y el níquel. Entonces hay una alza de los precios, ¿cierto? Y entonces se dispara justamente ese sector, como vemos aquí en el gráfico, del año 2002 hasta el 2011. Y la línea azul lo que muestra es el crecimiento de la economía. Esto, como está representado ahí, es el reflejo de una política económica que prioriza o que le da pues todo el espacio para que el sector energético crezca, pero la economía va cayendo. Entonces uno vive esas bonanzas de una forma que es como una ilusión. La economía está cayendo, pero sin embargo los gobiernos viven en una zona de confort porque está exportando, le están dando ingresos, hay inversión extranjera, hay empresas que generan empleo, etc. Pero miren ustedes cómo la economía cae. A partir del 2011 ya empiezan los primeros síntomas de que ese boom minero había llegado a su fin, ¿cierto? Y esto lo que nos muestra otra cosa es la manera cíclica como se comporta el sector minero en el mundo entero. Si uno graficara 200, o desde que se descubrió el petróleo, graficara precios, uno tendría completos ciclos, ¿sí? Periodos de un auge impresionante, ¿cierto? Pero igual así como crece, igual se van al suelo. Eso los economistas lo sabemos desde hace siglos, que ese comportamiento cíclico es inherente al sector extractivo, y entonces uno no podría como economista recomendarle a un gobierno que cometiera la torpeza que se cometió en el país, y es amarrar el futuro del país al sector extractivo, porque así como crece igualmente se cae, y es lo que nos está pasando hoy. Sin embargo, el gobierno se casó con ese modelo extractivista, acabó con la industria, que es otra cosa importante. Allí claramente hubo fenómenos de enfermedad holandesa, no sé si ustedes conocen ese concepto, que es, hay una revaluación del peso, ¿cierto? Que eso se revalúa por efecto de esa bonanza, de esas mayores exportaciones, entonces se abaratan las importaciones. Entonces los países prefieren agarrar a importar, importan todo, como dijo el compañero, importan los alimentos, importan todo, ¿cierto? Pero el efecto de eso, la consecuencia de eso es que se cae la industria. Y nosotros tuvimos una base industrial muy importante. Desde los años 60 del siglo pasado, con gobiernos de orientación cepalina, se arrancó a fortalecer la industria, y sin embargo en esta década, primera década del siglo pasado, se fue la industria al suelo, se cayó completamente, además de la agricultura también, y hoy no se ha repuesto. Fíjense, las tasas muy pequeñas de la industria no se reactiva, pese a que el ministro Cárdenas dijo que tan pronto se revirtiera la tendencia revaluacionista del dólar, pues el peso colombiano se iba a devaluar, y en ese mismo sentido la industria se iba a revitalizar. Eso no ha sido.
Entonces no es un buen momento, fíjense, la caída de la economía y la caída del sector extractivo. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista fiscal? Desde el punto de vista fiscal tenemos que más o menos desde el año 97-98 el país de una forma recurrente, ¿cierto?, empezó a gastar más de lo que le ingresaba, lo que les decía un poco al principio, ¿cierto? Entonces, como vivimos en bonanza, entonces gastemos, no importa, endeudémonos, la minería nos va a hacer rico, la explotación de petróleo, todo el mundo va a poder tener carro, casa y beca. Eso fue un poco lo que nos vendieron en esa época. Y el gobierno nacional, la línea roja es el gasto, la azul es el ingreso. Fíjense ustedes que recurrentemente durante más de 15, 16 años, y todavía lo hace, el gobierno empezó a gastar más de lo que le ingresaba. Y eso no es sostenible en el tiempo. Esta mañana tenía una discusión con Ricardo Bonilla en Medellín, porque él decía, no, es que uno puede crecer endeudándose, a uno no importa tener déficit. Dice, sí, perfecto, eso uno lo puede hacer en el corto plazo y mientras uno pueda tener los ingresos para solventar la deuda si es que crece o llena ese vacío con crédito, pero eso no es infinito. Ningún país ha crecido endeudándose toda la vida, o tienen que hacer lo que hicimos nosotros, vender Isagen, y ahorita están pensando en vender otro pedazo de Ecopetrol para poder reducir ese déficit. Todo ese déficit año por año se va a acumular y llegamos al déficit acumulado hoy, que está más o menos en 22.000, 23.000 millones de pesos, perdón, 23 billones de pesos, o miles de millones, sí, son 23 billones de pesos. Ese déficit no tiene antecedentes en la historia. O sea, nunca habíamos caído tan bajo. Un déficit en últimas es un faltante que tiene el Estado y que se lo está debiendo a alguien. Entonces el Estado vende papeles de deuda pública, los TES, y hoy tenemos unas tasas de TES gigantescos, tenemos TES que es la forma de cómo se financia el Estado, como el Estado financia su déficit fiscal, pero eso se ha acumulado y hoy estamos llegando a unos límites aberrantes, 25 billones de pesos es el déficit fiscal, y estamos haciendo una reforma estructural para conseguir 30 billones de pesos, que es lo que le hace falta al Estado de recursos. Adelante, por favor. En el plano internacional tenemos que durante todo ese periodo también importamos más de lo que exportamos, ¿de acuerdo? Pese a que había una bonanza de precios de petróleo y carbón, sin embargo, importamos más de lo que exportamos, y eso tiene una implicación gigantesca, es que también se produce un déficit, y eso lo ven ustedes en las cifras del Banco de la República, es lo que se llama el déficit, la balanza comercial de la balanza de pagos. Ahí tenemos un déficit, yo no me acuerdo, creo que son 16.000 millones de dólares, la deuda que tenemos los colombianos con todos los que nos vendieron en el exterior, no les hemos pagado. Eso es una deuda también. Entonces, fíjense, además del problema que tenemos fiscal, tenemos un problema también en la balanza de pagos, y es un déficit fiscal, un déficit en balanza comercial también gigantesco. Tenemos una deuda externa también muy grande, nunca habíamos llegado, la línea azul muestra la deuda pública. Hoy más o menos debemos unos 62.000 millones de dólares. Nunca en la vida la deuda externa había llegado a ese monto. Y es terrible, ¿dónde vamos a sacar los colombianos 62.000 millones de dólares para pagarle a la banca internacional, al Fondo Monetario, a todos los que nos han prestado plata? Entonces todo esto es para decirles, estamos en el peor de los mundos, por donde uno lo mire, ¿cierto? Entonces venimos de una bonanza muy importante de precios, y cuando se acaba la bonanza se corre el telón y somos una economía en quiebra, en absoluta quiebra. Le debemos a los bancos, le debemos a los comercializadores internacionales, y además nosotros mismos nos debemos plata que no tenemos para cubrir el déficit fiscal. Entonces esta reforma tributaria, que se dice estructural, llega en el peor momento de la historia, una crisis gigantesca. La última tenemos el comportamiento de la deuda externa. Entonces el discurso mediático del gobierno nacional es que la deuda externa cae porque es que las comunidades no quieren dejar de hacer minería, las comunidades no quieren dejar de hacer petróleo. Eso es una falacia completamente. El año pasado en la Red de Justicia Tributaria hicimos un ejercicio como de 20 años para demostrarle al gobierno nacional que la variable fundamental de la inversión extranjera son los precios de los commodities. Cuando los precios están altos, la inversión viene; cuando los precios caen, la inversión se va. Entonces, por más que el gobierno le quiera cubrir la espalda a los empresarios, estimular la inversión extranjera creando beneficios tributarios exorbitantes, hombre, debería decir, bueno, estos señores no van a venir porque los precios están abajo, elimínenle todos los beneficios. Pero eso fue lo único que no hicieron en la reforma tributaria, vamos a ver un poco más adelante, porque ya lo había dicho el presidente Santos,
está en la exposición de motivos de la reforma, donde dice los beneficios de los empresarios no los vamos a tocar. Hombre, no tiene nada que ver con la inversión extranjera. La variable fundamental de la inversión son precios, no son los beneficios. Se pueden bajar todo lo que quieran, no van a venir mientras los precios no suban. Adelante. Bueno, ahora miremos un poco, ya entrémonos en el tema de la reforma y empecemos a desglosar las mentirillas del gobierno nacional en esta materia. El gobierno nacional dice una cosa que es terrible, y es que hay que hacer esta reforma porque es que toda la carga impositiva, o buena parte de la carga impositiva, la llevan las grandes empresas. Y eso es una absoluta mentira y traigo las cifras para demostrarlo, ¿cierto? Cogimos con Jorge Spites, otro colega de la Red de Justicia. En la Red de Justicia hay profesionales de varias áreas, ¿no? Y lo que hacemos nosotros todos es, vamos leyendo y vamos alimentando una base que tenemos en la Red de Justicia para ir unificando el discurso, ¿cierto? Ir unificando la información. Entonces, en este caso, Jorge Spitia, esto lo hicimos el martes en la mañana. Jorge tenía las cifras del 70 y las del 2000 y miramos las del 2015 que están en el proyecto de reforma tributaria. Entonces, ¿qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta es mal que bien en la teoría, en la literatura tributaria, es un impuesto, digamos, óptimo, es un impuesto perfecto. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo de ese impuesto es que el que más tiene, más paga. ¿Correcto? El que mayor capacidad tiene, bien sea por ingresos o por patrimonio, es el que más debe contribuir con el fisco nacional. Entonces, ese es el derecho de las cosas. El que más tiene, más paga, más aporta, más impuestos debe tener, ¿correcto? Entonces, ese impuesto de renta, miren ustedes allí, el crecimiento, ustedes están miles de millones de pesos, ¿cierto? El Estado recaudó, aquí recaudó 6.000 millones de pesos. En el 2015 recaudó 41 billones de pesos ya por concepto de impuesto de renta, que lo pagamos todos los colombianos que cumplimos unas condiciones que obviamente las empresas pagan más porque tienen mucho más ingresos. Pero miremos los otros impuestos, que son los IVAs, IVA interno, IVA externo y el total. Y miremoslo porcentualmente, creo que es la siguiente gráfica, miremoslo porcentualmente. Entonces, si bien las empresas y todo el mundo por su impuesto de renta aportó el 33.5% del recaudo, ¿cierto? O sea, dentro del recaudo total del gobierno nacional en este año, el 33.5% proviene del impuesto de renta. Pero los IVA suman también 37-38%, ¿cierto? Entonces, el 38% de lo que recauda el gobierno nacional por materia de impuestos, el 38% proviene de pago de IVA. Y el IVA lo pagamos todos. Todos. Cuando uno compra alguna cosa en la calle, están grabadas, uno paga el 16%. Entonces, que no nos vengan con el cuento que las grandes empresas pobrecitas son las que llevan la carga tributaria del país, cuando todos los colombianos aportamos en impuestos, especialmente por concepto de IVA. Ese cuento no es cierto, ese cuento no lo podemos comer. Pero además miremos la tendencia, miren ustedes la importancia que tenía el impuesto de renta en el 70 frente a lo que tiene en el 2015, ¿cierto? Y entonces, viene la tendencia de los IVAs, del 8% al 24% y el IVA externo del 0,7% al 13%. Esa tendencia nos muestra una idea del gobierno nacional, y es siempre avanzar en reformas tributarias inequitativas, porque la mayor fuente de recursos lo saca de impuestos indirectos o de impuestos que son antitécnicos. Entonces, si dijimos que el impuesto de renta es un impuesto, digamos, relativamente óptimo, porque el que más tiene más paga, el IVA es un impuesto antitécnico, porque aquí no importa si la persona tiene capacidad de pago. Lo que tiene es que pagar el 16%. No miran si el señor que tiene un salario mínimo, buena parte de sus ingresos se le va en IVA, y cuánto paga de IVA el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿De acuerdo? A ambos les cobran el 16%, pero ¿dónde está la justicia tributaria? El que menos tiene, menos paga. Entonces, la tendencia del gobierno es a profundizar en ese tipo de impuestos indirectos, inequitativos, ¿cierto? Que a todo el mundo le quita por igual, como si todos tuviéramos igual capacidad de pago. Perdón, ¿por qué no suman 100? ¿Perdón? Los porcentajes, ¿por qué no suman 100? Bueno, porque hay otros ingresos, perdón, me olvidé decirlo. Hay otros ingresos dentro del recaudo, solamente sacamos impuestos de renta y los IVAs, pero hay otros que están ahí metidos también, combustibles, etcétera, que están ahí también, pero no los saqué, no los anoté, por eso no suma 100. Adelante, profesor. Bueno, empecemos ya a mirar entonces la reforma tributaria en algunos de sus puntos más importantes, porque esto es un larguero
impresionante. Está en primer lugar la elevación del IVA del 16 al 19, esa es la primera propuesta, ¿cierto? Entonces lo que les comentaba hace un momento, es el gobierno reiteradamente tratando de sacar reformas tributarias que castigan a todos los ciudadanos por igual. Eso es un impuesto inequitativo, eso es un impuesto que no consulta la capacidad adquisitiva de las personas. Pero además esta es la peor forma de proceder desde el punto de vista tributario, porque en cualquier cartilla de economía, o cualquier estudiante de primer semestre de economía sabe que cuando uno incrementa los impuestos, sobre todo los indirectos, está generando unas consecuencias que son perversas dentro de la economía. Cuando una persona dedica más de sus ingresos a pagar impuestos, lo que hace es le está reduciendo su capacidad adquisitiva, ¿cierto? De paso le está afectando su nivel de bienestar. Y aquí cabe otra cuña. Con esta reforma tributaria, el gobierno nacional está violando el artículo 2 de la Constitución Nacional, que claramente señala que entre los fines esenciales del Estado está el de procurar un mayor bienestar de la comunidad, ¿cierto? Con esto no lo están generando, porque entonces la gente dedica más de su ingreso a pagar IVA y menos a procurarse los recursos que necesita para vivir y sus familias, ¿cierto? Entonces reduce la capacidad adquisitiva, golpea la demanda interna, pero también golpea la industria y también golpea la agricultura, ¿sí? Porque ya no va a salir a comprar tanto como compraba antes. Entonces tiene unos efectos, pero tiene otro. Cuando a uno le suben los impuestos, yo lo estaba pensando esta mañana, yo hago mercado de uno, ¿cierto? Y bueno, perfecto, si me van a poner IVA del 19% de IVA, ¿en qué hago? Me voy para lo que pago, allá no me cobran el IVA. Y eso es otra consecuencia de este modelo, que es que genera más informalidad. La gente no se va a ir a pagar 19% de IVA en Carulla, ni mucho menos se va a buscar las tienditas donde le venden, que allí no le van a clavar el IVA, etc. Entonces es también una fuente de generación de informalidad, que es todo lo que quiere corregir el gobierno nacional. Muy difícilmente hacerlo. Pero sí las mismas cifras oficiales hablan de que la evasión en IVA es de 16 billones de pesos. Y entonces uno se pregunta, oiga, ¿por qué no más bien en lugar de ponerse a hacer reformas que no son ni estructurales ni equitativas, oiga, fortalezca la DIAN y meta a la cárcel a los que evaden? Porque es que también como ciudadanos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Digamos que dentro de la Constitución de los Estados modernos hay un acuerdo social en el cual los ciudadanos aportamos recursos al Estado para que el Estado cumpla con sus funciones o sus obligaciones constitucionales, ¿cierto? Entonces es nuestra obligación pagarlo. Lo que pasa es que uno no lo paga porque lo primero que uno dice es, ¿para qué van a pagar impuestos? Para que se lo roben. Ese tema sí no está allí, el tema de reducir la corrupción, la evasión, etcétera, pues lo menciona y todas las reformas tributarias los han mencionado, pero sí uno debería preguntarse eso, ¿para qué una reforma donde me van a cobrar más si el gobierno mismo ha identificado que hay evasiones, 16 millones de pesos por concepto de IVA, pues, ¿y quién, que era otra pelea que tenía esta mañana con Bonilla, quién evade? Nosotros trabajadores, por derecho nos retienen, y la retención es un anticipo del impuesto, ¿cierto? Nosotros no tenemos forma de patalear. Cuando presentamos nuestra declaración de renta, uno ya sabe que ganó tanto y le retuvieron tanto. Entonces, por derecho ya está pagando sus impuestos, pero además uno no puede deducir de su impuesto de renta todo lo que sí pueden deducir los grandes empresarios y las grandes empresas, ¿sí? De ahí que no es un modelo estructural, porque no tocó los cimientos del estatuto tributario, eso no lo cambió, lo mantienen y por el contrario, lo profundiza. Con esto se profundiza la inequidad. Colombia es el séptimo país más inequitativo del mundo por la tasa Gini, pero este modelo va para allá. El otro tema grande también del estatuto es reducir el impuesto de renta. Para reducir el impuesto de renta lo que hacen es eliminar unos impuestos. Entonces se elimina el impuesto del CRE, se elimina la sobretasa del CRE y se elimina también el impuesto a la riqueza, que eran impuestos que sobre todo gravaban a las empresas, ¿sí? Entonces aquí podemos decir, ya podemos empezar a verlo muy claramente, cómo en este proyecto de reforma se está favoreciendo a las empresas porque le están eliminando impuestos, y impuestos terribles como el CRE. No sé si ustedes se acuerdan, en el año 2012, cuando también se llevó el presidente Santos, que dijo que nunca iba a hacer reformas tributarias y que se podía escribir en letra de muerte que no iba a cambiar los impuestos, los empezó a cambiar. En el 2012
presentó la segunda reforma tributaria y allí fue la gran pelea por los parafiscales. Entonces los empresarios querían librarse de los parafiscales. Como no se podían librar directamente, entonces les dijeron, bueno, vamos a crearles un impuestico nuevo que se llama el CRE, con ese impuesto entonces vamos a financiar el SENA, Bienestar Familiar y otros, ¿correcto? Entonces lo volvieron un impuesto aparte. Y ahorita les dicen, oiga, ya ese impuesto, tranquilo, ya no va más. Entonces, en el proyecto dice que no hay problema, entonces, porque ahora el gobierno va a crear un fondo de destinación específica para el SENA y Bienestar Familiar que va a estar dentro del presupuesto nacional. Ustedes saben qué pasa cuando el gobierno nacional hace recortes en su presupuesto nacional, que empieza a recortarle al que puede. Y ahí el SENA y Bienestar Familiar van a empezar a tener problemas porque los recursos ya no están garantizados como si estaban garantizados cuando existían los parafiscales. Entonces, pues esto es bueno en la medida que beneficia a todo el mundo, pero es malo en la medida que lo hicieron reduciendo los impuestos a las grandes empresas y a los empresarios. El impacto es generalizado, etcétera. Está el tema del SENA. Y eliminan los impuestos que están aquí, pero lo otro que es grave, yo no me acuerdo si es la página 52 o 152, ya después de ver tantas cosas se me olvida, de la exposición de motivos de la reforma, dice muy clarito, este gobierno no modificará los beneficios de las empresas, lo dice ahí, y eso es también una fuente de generación de inequidad gigantesco, ¿cierto? Vamos a profundizar de ese tema un poquitico más adelante, ¿verdad? El impuesto a los dividendos, entonces el señor Cárdenas saca el pecho diciendo, por fin vamos a gravar a los accionistas, les vamos a gravar sus dividendos. Ya digamos, en varios proyectos de reforma el gobierno nacional sí trató, siendo realista, sí propuso al Congreso gravar los dividendos. Los dividendos son los ingresos de los accionistas, por concepto de las utilidades que se reparten de sus empresas. Entonces en Colombia las empresas pagan impuesto de renta como cualquier persona jurídica, pero cuando reparten sus ingresos, sus dividendos a los accionistas hoy no pagan nada. Entonces, desde el punto de vista tributario y de equidad tributaria, uno dice, oiga, un momentico, si la norma dice que todos los ingresos que tengan los actores económicos de una sociedad deben ser grabados, ¿cómo es que graban el trabajo, graban el arriendo, graban los honorarios, pero no graban los ingresos de los accionistas? Es una cosa absurda, de los pocos países donde no existe esa norma. Y ahí pues entonces vienen las peleas, nunca ha pasado, ustedes saben, una de las entidades más cooptadas por los intereses particulares es el Congreso de la República, pero ahí tienen una tarea, vamos a ver cómo se zafan de esa tarea. Si es cierto que pueden más los empresarios, si es cierto que puede más el Congreso o puede la presión de la sociedad diciéndole, grábelos, pero no al 10%, grábelos igual como graban el salario y grábelos igual como graban los ingresos por honorarios de los trabajadores independientes, al 32%, no 10%. Que entre otras cosas, cuando miren la cosa integralmente, no es nada, no significa nada. ¿Por qué? En términos de recaudo. ¿Por qué? Porque a las empresas les bajaron del 43 al 32, una baja importante, y de otro lado van a grabar a los accionistas con el 10. En términos de recaudo esto no es nada, le quitan uno y le pone el otro, eso en términos de recaudo no es absolutamente nada, con un agravante, que los accionistas les dieron la fórmula de escape, la misma norma, les dice, óigame, sus acciones quedan grabadas al 10, pero cuando esa sociedad que le va a pagar acciones a usted le gira los dividendos a otra empresa o a otra fundación, usted no paga nada. Le dieron la trampa de una vez, la forma de salir, si no deben estar todos esos empresarios buscando crear fundaciones para poder sacar sus dividendos por esa vía. Eso es una cosa ridícula. Yo no sé si este gobierno piensa que los colombianos todavía no sabemos leer o qué les pasa con ese tipo de argumentos, pues obviamente no se los compra uno. El tema de la lucha contra la evasión nos parece positivo, pero es muy tímido. Entonces solamente van a cárcel el que va a dar más de 5.000 millones de pesos. Buenísimo. Oiga, ¿y los que van de ahí para abajo qué? Esos también están asaltando el Estado, ¿sí? Están robando de alguna forma y eso nos perjudica a todos los demás, porque entonces lo que ellos se vayan tenemos que pagarlo nosotros, ¿de acuerdo? Entonces nos parece que es un avance, que ojalá les den cárcel a los que evaden impuestos, pero pensaríamos que la base debe ser mucho más abajo. Ahora, porque ¿quién evade realmente? ¿Una persona de salario mínimo qué evade, hermano?
¿cierto? Aquí hay los que realmente tienen recursos importantes que deben pagar al Estado, recursos también importantes, pero eso sí tienen un ejército de tributaristas que le buscan la forma de reducir al mínimo sus impuestos. Tema de entidades sin ánimos de lucro nos parece muy importante. En Colombia hay más o menos 7.100 entidades sin ánimo de lucro registradas en la DIAN. ¿Quién les dijo que eran entidades sin ánimo de lucro? ¿Alguien les da esa calificación? Sí, ellos mismos. Ellos van y se registran y son entidades sin ánimo de lucro. Ah, es que yo soy una iglesia. Ah, bueno, perfecto, hágale, entonces no pague impuestos, no me diga cuánto patrimonio tiene, a mí no me interesa saber cuántas iglesias y cuántas sedes tiene, ni cuánta plata tiene el pastor, si vive en un apartamento de 2.500 millones de pesos en Cartagena y paga pensión como si tuviera un ingreso salario mínimo. No sé si ustedes vieron eso anoche en televisión, es impresionante, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues les van a poner un coto. Van a poner un coto, y es que desde el año entrante, 2 de enero, si se aprueba esto, todas estas 7.100 entidades que se hacen pasar por ánimo de lucro tienen que ir y demostrarlo en la DIAN, y la DIAN va a sacar unos requisitos. El principal es que la actividad que tengan sea una actividad de interés general. Entonces, desafortunadamente, ahí hay muchos colados, pero también muchas entidades que prestan un buen servicio, por ejemplo, las cooperativas, ¿cierto? Prestan un buen servicio, desafortunadamente pues salieron pagando ahí por culpa de otras, pero se van a tener que el año entrante volver a acreditar, y ya la que les permite entrar a un régimen especial que se va a crear para entidades sin ánimo de lucro es la DIAN y no ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces es posible que los pongan a tributar impuestos y que además les pregunten cuánto patrimonio tienen, cuántas sedes tienen las iglesias, etcétera, u otras entidades que se hacen pasar por entidades. Y hay mucha trampa, nos parece muy bueno. Lo que sí nos parece terrible es que la DIAN es una entidad hoy muy débil. La DIAN tenía 15.000 empleados hace 5 años, 15.000, y no daba abasto. Hoy tiene 10.000 y 2.000 supernumerarios, ¿cierto? Entonces, sigue sacando y diciendo que van a fortalecerla. En todas las reformas tributarias se encuentra lo mismo, pero sigue siendo una entidad débil, sin la logística, sin la tecnología, sin la infraestructura para realmente verificar si lo que paga la gente es lo correcto y poder hacer requerimientos de información. No lo tiene, no tiene esa capacidad. Entonces, no sé, el 2 de enero va a haber 7.100 abogados haciendo coro en la DIAN para que por favor les acrediten que son entidades sin ánimo de lucro. Eso es un imposible. Adelante, profesor, ahorita hablamos de sobre tasa de los combustibles. Desde el punto de vista de los asalariados, ¿qué encontramos allí? Que se eliminan los 3 sistemas. Antes, acuérdense que había el sistema ordinario, el IMAN y el IMAS, si no estoy mal. Esos inventicos son del señor Juan David Ricardo. Juan David Ricardo era el director de la DIAN cuando él luchó para que esas cosas se metieran en el estatuto tributario y los asalariados pagaran impuestos según su actividad, que era una cosa absurda. Entonces, si uno era trabajador, entonces de acuerdo a su actividad pagaba; si uno era independiente, entonces a los independientes los homologaron como asalariados. Había un enredo impresionante, ¿cierto? Eso fue un fiasco absoluto de esas 2 reformas, de la reforma anterior, y un poco lo que hace esta reforma es corregir todos los errores de la anterior, y corregir esto, el IMAS y el IMAN, ¿cierto? Que fue un esperpento tributario. En el mundo entero la gente paga impuestos por sus ingresos, no por su actividad, pero aquí parecían que no lo sabía este Juan David Ricardo, que hoy, entre otras cosas, escribe en dinero y escribe como si él no hubiera estado en la DIAN, como si él no fuera responsable de nada. Bueno, siguen gozando pues de una exención, pagan impuestos solamente sobre el 75% de sus ingresos, el otro 25% está exento. Les permiten hacer 2 deducciones por pensión, por dependiente, y hasta el 10% que tengan por ahorros, pero le ponen un tope de que esas deducciones no pueden superar el 35% de los ingresos. Oiga, ¿por qué no les ponen un tope también a las empresas que deducen a veces hasta el 100, el 150%? Al trabajador se lo clavaron, le dijeron no puede deducir más del 35%, ¿de acuerdo? Reducen el umbral y vamos a verlo, y veamos el siguiente gráfico. Miren, ¿cómo se pagaban impuestos antes? O sea, la tasa que está hoy vigente. Lo que sí no voy a pasar esas VTs a pesos, entonces veámoslo por allí, que es mucho más fácil. Hoy, una persona que tenga ingresos de 2.700.000 pesos hacia abajo no presenta declaración de renta y no paga impuestos, ¿de acuerdo? Y solamente a partir de los 2.700.000 empieza a andar esa escala progresiva. Entonces 19, 28, 33, ¿cierto? Bueno,
Y ahora miremos cuál es la propuesta del gobierno, miremos la siguiente. Empiezan a pagar personas que, entonces ya ahora dicen, bueno, hay personas que tengan desde 1.500.000 hasta 1.487.000, cero, ¿cierto? Pero cuando ya logran subir de ahí, ya tienen que presentar declaración de renta y tienen que pagar impuesto de renta y pagan al 10%. Entonces fíjense, en la anterior era de 2.400.000 a partir de lo que uno empezaba a pagar, hoy empieza a pagar a partir de 1.400.000. Esta mañana pues, Ricardo Bonilla decía, no, esa tabla no es cierta. Mire el proyecto de ley y mire el artículo 4, yo saqué esa tabla del artículo 4 del proyecto de ley, entonces dígame que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque es que por fuera Cárdenas está vendiendo otra idea. Cárdenas está vendiendo la idea de que solamente se arranca a pagar a partir de 3.400.000 y yo realmente no entiendo. Esto, ustedes miran el proyecto, lo pueden bajar de la página del Ministerio de Hacienda y miren el artículo 4. Están los VT, yo lo único que hago es pasarlo a pesos, ¿de acuerdo? Pero ahí va a salir un montón de gente de muy bajos recursos que va a tener que empezar a pagar impuesto de renta. A menos que esté equivocado el cuadro, que yo haya visto mal, pero los invito a que revisen ese artículo. ¿Y qué es el otro gran problema? Que entre el 10 y el 30% está la mayoría de las familias colombianas, ¿cierto? Si uno mira el censo de ingresos del DANE, uno encuentra que en ese rango de ingresos hay 2.500.000 familias, ¿cierto? Y entonces, en la medida en que se acelera esa tasa, ¿cierto? Pues viene mucha más gente a pagar, que es un poco lo que querían, poner a tributar a la mayor cantidad de gente, pero además lo que van a pagar es impresionante. Esto pues afecta no tanto a trabajadores de 1 o 2 salarios, ¿cierto? Pero sí a partir de ahí, y por algo es que se dice que la clase media va a salir terriblemente perjudicada, porque es que los van a coger ahí ya con salarios de 2 a 5 millones, ya nomás se tienen para empezar a pagar 20%, por eso es que se dice que esta reforma es especialmente gravosa para la clase media del país. Y fíjense lo que pasa, el que tenga más de 10 millones en adelante paga 35, y ahí aquí hay personas que se ganan de los 10 millones en adelante. Aquí hay gente hasta de 80 millones de pesos, ¿cierto? Y todos esos pagan sencillamente al 35. O sea, fíjense cómo la tabla, que debería ser una tabla progresiva, entre más gana, más paga, no, empieza a crecer chiquitico, de pronto se pega una acelerada y cuando llega al extremo arriba ya la suaviza en la curva, ¿cierto? Entonces ya ahí los ricos, pues 35% además de todo lo que pueden evadir. Ahí ese engaño que intentan hacer con los 3.400.000, es que en la ley actualmente hay un límite para estar obligado a declarar. Son las 1.400 VTs. Ese límite se mantiene intacto hasta 2018. En 2018 se baja a 1.000 VTs. Entonces, esos son los 3.400.000, pero ese límite es compuesto. Es 1.400 VT en el ingreso y 4.500 VT en el patrimonio. Entonces, cualquier persona que tenga una propiedad de más de 135 millones igual estaría siempre obligada a declarar. Pero esa es la trampita que quieren meter, o sea, se mantiene por un tiempo, pero en 2018 se baja a 1.000, o sea, además ahí va a haber un montón de gente que va a entrar a tributar. Y usted que ahorita decía que la mayoría de la gente está entre el 10 y el 30. El 70%. Entre el 10 y el 30, entre la tarifa del 10 y el 30, yo hice un ejercicio de mirar el aumento del impuesto con la nueva reforma, cuánto significaba con respecto al ingreso de la persona. Entonces, si uno mira si uno mira la reforma y la actualidad, la tasa tiene el mismo comportamiento, digamos, como crece. Pero si uno mira lo que significa el aumento para una persona con respecto al ingreso, precisamente en ese rango, el aumento de la gráfica es una cosa como así. O sea, con respecto al ingreso, a esa gente que está entre el 10 y el 30, que está entre 2 millones y pico y cerca de 5 millones, es que va a subir. Hoy hay que rezar por no tener un buen salario. ¿Quieres decir que la mayoría de gente está entre el 10 y el 30? Sí, los ingresos. En Colombia más del 90% de la gente gana menos de 1,5 millones. No, de los que están tributando. El 70% de las personas ganan menos de 2 salarios mínimos. Sí, no, de los que están tributando este impuesto. Entonces esto no va, o sea, a los pobres esto no lo va a afectar en absoluto. No. Pero IVA, las gaseosas. Sí, pero renta estoy de acuerdo. En renta, Sí, claro, los salarios no entra ahí, pero ya
ya de 2 salarios en adelante ya nace la obligación primero de declarar. Y después, cuando en el 2018 bajen los VT de 1.400 a 1.000, ahí sí corren el riesgo de que muchos de ellos van a entrar. No, pero además es que una familia, donde usted dice es una familia pobre, puede ser una familia que tenga estos ingresos. Una persona sea la que obtiene el ingreso, tenga un ingreso de 4 salarios. Pero digamos, la magnitud es que más del 80% de los colombianos ganan menos de 1.400.000. Correcto, correcto. Pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron? No, estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué entonces fue lo que hicieron? Bajaron el umbral para empezar a pagar de 2.400.000 a 2.400.000. Y eso entra mucha gente de muy bajos ingresos, digamos, que ese es el tema. De que si uno alcanza con 2 salarios mínimos, no. Pero sí, digamos, ampliaron la cobertura, lo bajaron a 1.400.000 y a partir de ahí uno empieza a pagar. Ahí está también la mayoría de colombianos. Y ahí por arriba están la mayoría de la clase media del país. Eso es un poco lo que estamos, porque la mayoría de la clase media sí está entre 2.500.000 y los 4 millones y pico. Eso sí está. Es una clase media muy rica, eso sería como... Pero rica para Colombia. Pues, compadre, o sea, no hay comparación entre, no sé, el PIB per cápita de Colombia, eso puede ser 5.000 millones de dólares al PIB per cápita de Colombia. Claro, correcto, pero no es, o sea, las personas que ven con 1.500.000 pesos mensuales están lejos de ser unas personas adineradas. Y además que tienen los 5 o 6 personas. Otra cosa es la estructura, exacto, otra cosa es la estructura. No, 1,5 millones es casi extremo. No, nosotros lo que hicimos, miramos miramos el censo de ingresos. No está diciendo que 90% de los es que... No, pero una cosa es la distribución de la riqueza. Pero piensen usted mismo, 1.500.000 mensuales no es una cosa pues holgada que uno diga pues vivo tranquilo, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo que hicimos, miramos fue el censo de ingresos del DANE. Y ahí encontramos que digamos de 4.900.000 hacia abajo están la mayoría de los colombianos con ingresos de eso. Tenemos que obviamente tener cosas. ¿Perdón? Se cortó un poco la charla. Bueno, qué pena, perdón. Sobre la clase media, lo que estaba comentando un rato, de los umbrales, esas trazas progresivas, pues les va a pegar mucho más duro, además tienen que pagar el IVA, y allí pues está la mayoría de la gente que compra computadores, hay que grabar el B grande, ¿no? Uy, qué bestia, perdón, fue un error mío, tengo que corregirlo antes de dejarlo ahí. Graban computadores de más de 1 millón, graban los celulares inteligentes, las tablets que superen los 650 millones, graban los datos, graban las publicaciones, los libros, folletos, revistas, etcétera, ¿cierto? La mayor fuente de consumo pues está en la clase media de estos aparatos, que eso es en últimas también empezar a darle al acceso a la tecnología a los colombianos. Cuando uno lo privan de tener un computador porque vale mucha plata, porque el internet vale mucha plata, pues lo que están haciendo es tratando de marginar a la población del acceso que deberíamos tener a la tecnología, a las nuevas cosas. Otros impuestos, a mí ya en lo personal me parecen correctos. Grabar las bebidas endulzantes y los cigarrillos, sí me parece que hay que empezar a ser responsables a los empresarios de productos que acarrean problemas de salud. Si la gente quiere tomar, siguiendo tomando gaseosa, por mí no es mi problema, pero sí empezar a responsabilizar a ese tipo de empresarios, ¿cierto? Que a través de las gaseosas o los cigarrillos generan unos problemas gravísimos de salud que tenemos que pagar todos los colombianos, porque nuestro presupuesto va para el Ministerio también de Salud. Entonces, de alguna forma, yo no fumo, pero tengo que aportar un billete para unas personas que tienen problemas con el cigarrillo, etc. Ahora, que esa plata la vayan a pagar las empresas, que es la idea del gobierno, que sean las empresas las que se responsabilicen de esos mayores impuestos, muy difícil. Yo creo que se lo van a trasladar al consumidor final. Y decía esta mañana Bonilla que esa es la idea, que entonces que la gente deje de fumar cuando le cueste más la gaseosa. No, la idea que está en el proyecto es que las empresas se hagan responsables de esos mayores impuestos, pero eso difícilmente va a pasar. Está el impuesto a la emisión, el impuesto verde, que es bienvenido, pero es un impuesto oportunista, porque el gobierno no tiene realmente una política verde, ¿cierto? Aquí en Colombia estamos súper atrasados de empezar a estimular la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, ¿correcto? Entonces se lo encontraron, chiripazo, pues clavémoslos aquí, ¿cierto? Pero es bienvenido en el camino correcto, pero creo que es un impuesto absolutamente oportunista, no hay una política verde en el país. Nos tienen que regañar para los convenios, si no es porque nos regañan, porque no cumplíamos el acuerdo de Minamata, creo que era para reducir el consumo de mercurio en Colombia, si no es porque nos regañan, no habían presentado la ley para el control de mercurio que presentaron hace como
como un mes, porque salen y dicen somos ambientalistas, pero cuando llegan al país es otra cosa. Con las inversiones a fuentes alternativas de energía, que las empresas pueden hacer deducciones por inversiones en tecnología, nos da la impresión que de cierta forma el gobierno, que ha sido responsable en eso, le está transfiriendo la responsabilidad a las empresas. Entonces dice a las empresas, sí, perfecto, haga inversiones en tecnología, en medio ambiente incluso también, y descuéntelos de sus impuestos. Entonces es una responsabilidad del Estado transferida a las empresas y que las empresas descuenten lo que gastan en esos proyectos. El tema del monotributo, poner a tributar a las panaderías y las tiendas, etcétera, digamos, lo que muestra en primera instancia es que el gobierno realmente no ha tenido políticas coherentes para formalizar estos sectores de la economía, ¿cierto? Entonces se inventa el monotributo. ¿Cuál es el riesgo del monotributo? Y ya le pasó a Ecuador. Este gobierno no aprende, yo no sé en qué mundo vive. En Ecuador, allá se llama impuesto específico, lo pusieron en el año 2009, no porque los ecuatorianos sean muy inteligentes, sino porque acataron una recomendación del Banco Mundial, igual que nosotros estamos haciendo acá. Y allá ahora todo el mundo monotributa, chévere, todo el mundo tiene peluquería, lo que sea, y así tenga ingresos gigantescos. Como es tan fácil monotributar, pues llenan un formulario, yo no sé si va a ser mensual o bimensual, y decir, oigan, aquí están mis impuestos, 40.000 pesos, de 80.000 pesos, porque entre eso fluctúa ese impuesto, ¿cierto? Entonces allá tienen hoy el problema de cómo no saben cómo reversar el impuesto específico, el impuesto de régimen simplificado, no recuerdo bien cómo se llama, pero el tema es que allá pues todo el mundo ve la facilidad, no tiene que irse a hacer impuestos, tiene que contratar un contador ni nada, simplemente todo el mundo llena el formulario, paga 40.000, 80.000 pesos y ya, cumplió con su obligación. Además que solamente con el hecho de pagar y poner el nombre y el NID, cumplió su responsabilidad tributaria. No, la responsabilidad de la autoridad tributaria es recabar información contable que le permita al mismo tiempo, primero pues llevar las cuentas de la economía, cuánto es el valor agregado, ver el encadenamiento, ver a qué otras personas le están pagando, toda la información pues, que le requieren a las grandes empresas, la información exógena. Sin embargo allí simplemente lo llenan, formulario, el tendero tal, por 40.000 pesos, echado. Es una cosa aberrante, no sé si sea una forma de crear cultura tributaria, pero muy difícilmente la gente va en línea con esa cultura tributaria en un país donde se roban tanta plata. Esa es la verdad. No habla con el que quiera y dice, yo no pago para que lo roben, no voy a pagar. Y por eso me gustó mucho lo que decía alguien en el Congreso en estos días. La mejor reforma tributaria es aquella que sea capaz de reducir la corrupción a cero. Esa es la mejor reforma tributaria. El resto pues son cosas. Y bueno, lo de vivienda, afortunadamente no cogieron ahí la vivienda social, solamente para viviendas la nueva, por 800 millones. Bueno, un poquitico antes, el tema de fortalecimiento de la DIAN es lo mismo, ustedes cogen todas las reformas anteriores, siempre se habla de fortalecer la DIAN, fortalecer la autoridad tributaria, eso no ha pasado. Tenemos una autoridad muy débil, ¿cierto? Nos parece conveniente lo de la factura electrónica, que el que vende en el comercio un producto, el que vende en una industria, tiene que tener una factura que le debe llegar automáticamente a la DIAN. Les cuento una anécdota, hace 2 años en Guayaquil, en un centro comercial de esos, compré un teclado inalámbrico, ¿cierto? Y afortunadamente pagué con mi tarjeta de crédito. Cuando salí, habían 2 policías fiscales. Señor, usted acaba de hacer una compra, présteme la factura. Afortunadamente la tenía. Estaba la factura, había pagado el impuesto correspondiente. Pero les dije, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo factura? Y me dijo, fácil, le decomisamos el bien, lo multamos o se queda 72 horas bajo arresto y además multamos el almacén, ¿correcto? Entonces es una forma de empezar a realmente cobrar porque hay que pagar. O sea, nosotros no estamos de acuerdo, nos decían el lunes creo, en un evento, no, es que ustedes no quieren pagar. Queremos cumplir con nuestra responsabilidad, pero con transparencia, lo que es cierto y que las plata se gasten correctamente, porque las dos caras de la moneda es tanto el ingreso tributario, lo que pagamos nosotros, como el gasto. A mí no me deja aparte el gasto, que me va a cobrar más, pero el gasto está aparte, no señor, son las mismas caras, las 2 caras de una misma moneda. Y los impuestos verdes oportunistas, como había comentado antes. Bueno, dejemos esto un poquitico para el final si quieres. Quiero mostrarles una cosa. Bueno, para que vean ustedes hacia dónde va el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional se sigue metiendo
o sigue impulsando reformas que generan inequidad. Estos datos, por ejemplo, que teníamos ya en el 2015, ya sabíamos que por impuesto de renta, el 33.5% de los ingresos del recaudo provienen de renta y el 38.5% de los IVAs, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pensando el gobierno nacional dentro de sus ingresos adicionales para los próximos años? ¿De dónde van a venir esos recursos? Y fíjense ustedes, está pensando que el 50.58% de los nuevos ingresos que se generan a partir de la aprobación de este proyecto provengan de un impuesto antitécnico que genera desigualdad. ¿Sí? Si hubiera sido al contrario, uno dice, bueno, perfecto, estamos yendo en el camino de la equidad, esto es una reforma progresista, etcétera, pero no, es todo lo contrario. El 50%, todo el mundo paga IVA en este país. Esto no es una reforma equitativa. Con respecto a la canasta, entonces sale Cárdenas a decir, no, es que la canasta no está grabada. Sí está grabada. El 60% de los artículos de la canasta familiar tiene IVA, o del 5 o del 16%. Esa es la verdad, están las cifras ahí. No sé a qué se refiere este caballero cuando habla de esos temas. Temas que no están dentro de la reforma o los tratan de una forma muy pasajera, muy técnica, donde no va a pasar nada. El tema de los capitales en paraísos fiscales. Colombia estima, o entidades internacionales estiman, que colombianos tienen en paraísos fiscales por lo menos 60.000 millones de dólares. Esas son las cuentas que han llegado. Ahí se han destapado unas cosas en Bahamas, otras cosas en Panamá, etcétera, y hay colombianos. De esos capitales uno debe decir, porque hay que ser correcto, hay ciudadanos que tienen plata en Panamá, pero la tienen reportada en sus declaraciones de renta, pagan impuestos en Colombia, así tengan la plata por fuera. Pero eso no es desafortunadamente la norma general. Estos paraísos fiscales, que mejor serían llamarlos cloacas fiscales, porque a esos sitios llegan plata no solamente estos ciudadanos que hacen las cosas correctamente, los cacaos que llaman, ¿cierto? También hay plata en narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, dictadores que han saqueado sus países y hasta presidentes que han sacado sus países, ¿cierto? Ahí está el presidente argentino, con una plática por ahí en Panamá que no ha podido explicar, etcétera. Periodistas, aquí periodistas tienen plática por allá también guardada y hablan de ética y moral cuando transmiten sus emisiones periodísticas, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas? Dejaron una medida inocua que es, vamos a firmar convenios para el intercambio de información vía electrónica. De manera que cuando alguien consigne en un paraíso fiscal, inmediatamente ese paraíso fiscal le reporta a Colombia que un ciudadano colombiano hizo una consignación allá. Eso, digamos, es el deber ser, ¿correcto? Pero eso no va a pasar. Por tanto, que en la misma reforma hablan de los no cooperantes. Ya de entrada sabemos que los paraísos fiscales no van a cooperar con ese tipo de normas, ¿cierto? No lo van a hacer. Fíjate, Panamá no lo quiere hacer y no le importa lo que le cueste, no lo va a hacer. No nos va a entregar información de los ciudadanos colombianos que tienen capitales en Panamá. El tema de la manipulación de los precios de transferencia, yo he dicho en varios foros, el golpe más grave, o el saqueo, la forma de saquear más grave que de las multinacionales o de las empresas que exportan, es a través de la manipulación de los precios de transferencia. Nosotros en la Red de Justicia nos hemos sentado con la gente de la DIAN, se los hemos expuesto a las autoridades tributarias de América Latina, les hemos dado indicios de manipulación de precios de transferencia. Un minutico para explicar qué significa eso. Una empresa que produce carbón en el Cesar, ¿no le puedo decir? Produce carbón en el Cesar, saca el carbón y lo lleva a un puerto en Santa Marta, ¿cierto? Perfecto. Entonces esta empresa se lo vende ya a un comercializador internacional, vamos a suponer se lo vende a $20 la tonelada, ¿correcto? Y ese comercializador internacional coge ese carboncito y se lo lleva, lo vende en Europa, pero lo introduce a Europa a través de un paraíso fiscal que se llama Luxemburgo, ¿de acuerdo? Y allá lo vende a $90 la tonelada, ¿de acuerdo? ¿Dónde quedaron las utilidades? Las utilidades quedaron en manos del intermediario, del comercializador internacional. Todas las empresas mineras en Colombia tienen comercializadores internacionales. Son empresas además del mismo grupo económico. Los señores de Drummond tienen un comercializador que también se llama Drummond, los de Prodeco, los de Cerrejón, todos los tienen, porque es que el negocio de ellas no es producir minerales, el negocio de ellos es comercializar los minerales. Yo no sé cuándo vamos a caer en cuenta de esas cosas. Nos roban de esa forma. Entonces los $60 o $50 de diferencia quedan en manos del comercializador y ese comercializador es crear un paraíso fiscal donde no tenemos absolutamente ninguna información. Pero la empresa esta minera sí coge el precio a la que le vende el comercializador, los $20 o $30, y sobre esa base liquida impuestos y paga regalías.
¿correcto? Eso no solamente es la violación de normas internacionales de comercio internacional, perdón la redundancia. La Organización Mundial del Comercio establece que esas empresas deben pagar en sus países por los precios al consumidor final, los precios de competencia plena, que se llaman también, ¿cierto? Pero no, estos pagan por el precio que le vende al comercializador, eso es lo que se llama la manipulación de los precios de transferencia, y esa es la forma como las mineras no pagan ni un solo peso en Colombia. ¿No me creen? Veamos las declaraciones de renta. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, no, venga, les cuento un poquitico sobre esto. ¿Por qué las empresas no pagan muy poco impuestos en Colombia? Las multinacionales mineras, digamos que es el tema que yo más trabajo. Porque en el estatuto tributario hay un montón de beneficios tributarios que no se tocan. No están dentro del proyecto de reforma tributaria. Ahí siguen. Entonces lo que dijo Santos era cierto, el tipo habla seriamente. No se tocan los beneficios y ahí están. Beneficios exorbitantes como este de deducir las regalías de los impuestos. Ustedes saben que cuando el artículo 360 de la Constitución dice que la explotación de recursos naturales no renovables pagará una regalía en favor del Estado, que es el propietario, ¿cierto? Entonces, por un lado nos pagan las regalías, perfecto, buenísimo, no alcanzan para nada o se las roban, pero nos pagan, pero las deducen por la vía del impuesto, las deducen de sus impuestos, ¿cierto? Entonces, al final del día estamos regalando nuestros recursos a estas compañías, y eso sigue ahí, no me meto mucho en esto. El tema de zonas francas, una sinvergüencería, este país se llenó de zonas francas. ¿Por qué? Porque solamente pagan impuesto de renta el 15%, cuando la norma dice que deberían pagar el 43%, pagan solamente el 15%. Allí hace algo el estatuto tributario que sí me gusta y les clavó 9 puntos más, pero de todas formas es muy bajo con respecto a lo que deberían pagar, y hoy el país se llenó de zonas francas, hasta los hijos del señor Uribe se enriquecieron con zonas francas. Estas son otros beneficios que siguen ahí, excepto este último, de los dividendos, que sí les van a poner 10%, el resto sigue ahí. Adelante, pues. Mira, aquí está la declaración de renta de Cerrejón Limited, y aquí hay un rubro que dice saldo a pagar por impuestos, cero. Así como dice la propaganda de eso, ¿no? Cero. Ahí está la declaración de renta, que vengan y me digan que no es cierto, están cero, se los tenemos, ¿cierto? Igual que esta, todas las demás sigue, si quieres, este es Cerrejón, La Guajira, este es el Romatoso, que se lleva todo nuestro link, estos son estas grandes compañías de las más, y yo pudiera sacar de la patada si esta compañía la sacaba hoy mismo. Ustedes han leído un libro que se llama Maldita Tierra, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que la sacaron hace un mes, para que vean cómo estos señores se hicieron las tierras de 3 municipios en el departamento de Cesar, mandando paramilitares, asesinando ciudadanos. Léanlo, se baja gratis, Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierra Maldita, léanlo, porque vean que estoy hablando carreta. Esto es una sinvergüencería que una compañía esta esté en el país, sin embargo es multinacional. Ya me lo hice un poquito anterior. Igual pagan saldo a pagar cero, y además piden devoluciones, que es la otra cosa absurda. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Tienen que hacer unos anticipos trimestrales de impuesto de renta, ¿correcto? Cuando liquidan a final de año su impuesto, pues miran si han pagado más o han pagado menos. Entonces casi siempre les dan que han pagado más. Entonces no solamente no pagan impuestos, sino además piden que la DIAN les haga unas devoluciones. Esas son las multinacionales y estas no las tocan, porque aquí en este rubro de aquí, deducciones que está aquí abajo, meten todos esos beneficios tributarios, reducen su base gravable y por esa vía no pagan impuestos al año. Bueno, no sé si alcance a contarles de esta, pero mire, esto es información de ellos mismos, del programa SEIT. Ellos tienen un programa ahí para mejorar su imagen y que todo el mundo piense que ahora son unas compañías muy bonitas y muy decentes. Entonces ellos aportaron esta información y ahí lo que muestran es que dentro del recaudo de impuesto de renta y CRE que tiene el gobierno nacional en el año 2013, de esos impuestos Ecopetrol aportó el 66% del impuesto de renta de CRE. Digamos que dentro de la industria extractiva el 66% lo paga Ecopetrol, ¿de acuerdo? Y las petroleras privadas solamente el 26%, las mineras el 6.3%, pero mire porcentualmente, mira qué pasa si nosotros metemos impuestos de Ecopetrol y los dividendos, nos da que más o menos el 86%, vamos con eso, el 86% de los ingresos del Estado por la explotación de sus recursos naturales no renovables proviene de Ecopetrol. Proviene Ecopetrol, de la empresa estatal que es de todos los colombianos, por eso es que la quieren vender, porque aporta muy buena plata. Pero mire cuánto pagan las mineras, apenas el 2.7%. Mire, ese 2.7% no alcanza para compensar
los daños ambientales que estas compañías nos están dejando en el Cesar y en La Guajira. Nos estamos convirtiendo, Colombia, ejemplo en el mundo de construcción de desiertos y cráteres. Porque si uno va a la zona media del departamento de Cesar, lo que encuentra es un cráter gigantesco, 22 kilómetros de largo, 5 de ancho, 400 metros de profundidad, y nos lo van a dejar así, porque no tienen obligación de reconformar el área. Dentro del contrato que se firmó no hay la obligación de cierre de mina. Bueno, adelante, profesor. Y ahora sí termino ya con esto. Entonces, bueno, realmente se tocó la estructura del estatuto tributario, de nuestro concepto no, absolutamente no. Los impuestos que se meten allí son impuestos antitécnicos que van a generar muchísima más inequidad y desigualdad en el país. Temas de vicios de fondo no se atacan como debe ser, cárcel para los que se roben más de 5.000 millones de pesos, reduce beneficios a las francas, pero igual siguen estando por debajo de la tasa plena. No se atacan de frente el tema. Mira, Ecuador, con respecto a los paraísos fiscales, hace un mes propusieron expropiar a los ecuatorianos que tienen plata en paraísos fiscales. Imagínense, expropiarlos, ¿cierto? Porque es un crimen. Hacen la plata dentro de estos países, ¿cierto? A veces legalmente, a veces ilegalmente, y la van y la colocan. En lugar de pagar renta y ponerla a producir en su país, se la llevan a paraísos fiscales. Allá lo consideran un crimen. Y ayer o hoy dijeron, sí señor, y vamos a hacer un referendo para que los ecuatorianos definamos si expropiamos a todos los ecuatorianos que tienen plaza en paraísos fiscales. Miren a dónde llegan. En este país no, porque Luis Carlos Sarmiento Angulo se pone bravo. Sí, porque él es uno de los que tiene más platica ahí en Panamá, entonces dice que él financia todas sus empresas a través de Panamá, entonces no lo pueden tocar. El tema de los impuestos territoriales también pasa muy por encima de los impuestos territoriales. El mayor ingreso de las entidades territoriales para que no estuvieran mendigando recursos del gobierno central proviene de ingresos, podría provenir de gravar, por ejemplo, la tierra, ¿cierto? Hacer una nueva actualización predial y que los consejos fijen tarifas superiores a las que hoy tienen. Pueden tener tarifas hasta de 16 por mil y apenas la más grande en Bogotá como el 7 por mil y Antioquia, pero el resto de los llanos orientales, toda la tarifa es 3 y no había una actualización predial. Por ahí podría haber mucha plata. Lo que pasa es que los que más se oponen a una actualización de predios rurales y aumentar la tarifa del predial son los que votaron por él, ¿no? El señor Uribe y sus cómplices, sus compinches, los grandes terratenientes y ahora los nuevos negocios de las agroindustrias, que tienen grandes terrenos para tener grandes cultivos. Ellos se oponen a que se actualice, porque si se actualizara, ahí habría una fuente muy importante de recursos para las entidades territoriales. Bueno, yo lo dejo ahí, perdón si me extendí muchísimo. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno.